Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy con la tutoría número 5 de esta tercera evaluación, que sabéis que en el periodo literario del nivel 1 se dedica al barroco, ¿vale? La semana pasada vimos el Renacimiento, el movimiento literario y cultural y artístico en general que toca es el del barroco. Ya sabéis, el siglo de oro, el llamado siglo de oro, ahora veremos por qué. Fue un periodo en el que los acontecimientos sociales, políticos y económicos influyeron profundamente en el arte y la literatura, como pasa casi siempre, ¿no? Que siempre os lo digo, que la vida y lo social influye directamente en lo literario y en lo artístico. Al igual que sucede en otros periodos, la literatura se ve influenciada por todo el contexto que le rodea. Coincide este periodo con la decadencia de España, la pérdida de la hegemonía en Europa, y todo eso se une a una crisis de la agricultura y en el comercio. Todo esto origina, como se puede esperar, un sentimiento de resignación, de abandono generalizado. La exaltación de la vida humana que veíamos en el Renacimiento desaparece y da paso a una conciencia muy pesimista que está desengañada de la realidad y que en el arte, bueno, pues busca formas muy exageradas, rebuscadas, retorcidas, oscuras, mientras que la literatura se cultiva pues, el género de los clásicos latinos sin llegar a contener ese equilibrio del Renacimiento. Bueno, las características que tenemos en la literatura barroca, bueno, ya sabéis, se caracteriza por una gran proliferación de autores con un estilo y temática particulares, como en cualquier época, y en gran parte se debe al uso extremadamente exagerado, como os decía, de los recursos literarios. Las principales características las tenemos en pantalla, son la transformación del lenguaje. La primera, porque como veíamos en el Renacimiento, allí predominaba la sencillez, la naturalidad. En cambio, en el barroco se buscan expresiones mucho más artificiosas, complicadas, que pretenden transmitir sentimientos muy profundos, a veces un poco oscuros, y que no están al alcance de cualquiera, ¿vale? No hablamos aquí de una poesía como la de Garcilaso, sino que lo que tenemos delante es un arte que exigía del lector cierta formación, cierto carácter crítico, y que, como os digo, no estaba al alcance de cualquiera. Tenemos dos corrientes, la conceptista y la culturanista. La conceptista es la corriente más importante del barroco. Se basa en el contenido como punto de partida, o sea, que quiere decir mucho con pocas palabras. Son ideas muy concisas que están encerradas en muy poquitas palabras y por lo tanto, como os decía, hay que hacer una lectura muy profunda, desentrañando todo lo que se quiere decir. La otra corriente es la culterana, que aunque podríamos decir que está considerada como una corriente derivada del conceptismo, lo cierto es que se trata de un poco todo lo contrario, eh, mm, decir mucho o decir poco con muchas palabras, ¿vale? Yo diría que es lo contrario, pero ahora lo vamos a ver más detenidamente. Los temas principales reflejan, bueno, ese pesimismo que hablábamos antes. Hablábamos de la fragilidad, de la vulnerabilidad de la vida humana, las contradicciones, la pobreza, digamos que consideran el mundo como un caos donde nada tiene sentido y en base a eso van escribiendo. Bueno, como os decíamos, el culteranismo, que hablábamos antes de él, lo que quiere es conseguir alejar a los lectores de que no tengan un nivel cultural alto y utiliza una poesía muy incomprensible, esa sería la palabra correcta, una poesía incomprensible para un público ordinario. Los autores que pertenecen a esa corriente se valen de numerosos latinismos, helenismos, hiperbatón, perífrasis, etc. Bueno, a pesar de todo esto, de todo el desengaño, de la decadencia, bueno, la creación literaria no fracasa en este siglo, sino que todo lo contrario. Esta época se considera, como os decía, como el siglo de oro de nuestra literatura, ¿vale? Siglo XVII, con autores como Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, Calderón, en fin. Son los más grandes de nuestra literatura y por eso esto es el siglo de oro español. Bueno, vamos a ver la novela en el barroco, el primer género literario que nos encontramos. Durante el barroco el género de la picaresca se desarrolla con más intensidad que en el Renacimiento, que vimos que estaba un poco por encima. El autor destacado en el uso de la picaresca es Quevedo, ¿vale? La picaresca apareció con el Lazarillo de Tormes, ¿os acordáis? Y ahora vamos a ver cómo Quevedo, en su obra El Buscón, relata también la vida de un pícaro, converso, y su fracaso en la sociedad. Poco a poco el público se va aficionando a este tipo de prosa en la que se juega con las palabras, que tiene una gran fantasía, que tiene ligereza en las expresiones, que utiliza vocabulario llano y por lo tanto tiene mucho auge. Con el tiempo servirá de base a la realización de relatos fantásticos, morales también, en los que se intenta instruir al lector, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Quevedo escribirá los sueños, sueño del infierno, el sueño de la muerte, el sueño del juicio final, y bueno, pues se va avanzando en la construcción de la novela, como la conocemos hoy. También se cultiva la novela pastoril, la Galatea de Cervantes, por ejemplo.
Independientemente de estas novelas, no nos podemos olvidar de una de las más importantes del barroco, que es la Dorotea, de Lope de Vega, aunque el máximo exponente universal de la prosa barroca lo encontramos en el Quijote de Cervantes, que luego hablaremos de él. Bueno, aquí tenemos el espacio dedicado al Quijote. Ya sabéis, es una novela realista, moderna, en la que se mezcla lo real y lo imaginario. Los personajes y experiencias reflejan el detalle de la vida de la época. Su primera publicación se realizó en 1605, primeros del siglo XVII, y la segunda parte en 1615. Bueno, aquí tenéis un amplio estudio de la obra. Vemos que se divide en 3 partes, ¿vale? Es una novela en la que se narra las andanzas del protagonista a la vez que se refleja el estilo de vida de la época, ¿vale? Los personajes, ya sabéis, los más famosos. Don Quijote es un personaje que, debido a su soledad y a la lectura de libros de caballería, pierde la cordura, ¿vale? Admira la acción, la aventura y sobre todo ansía el amor de su Dulcinea. Sancho es la antítesis de Don Quijote, es cobarde, es glotón, es simplón, y sin embargo destaca porque, a pesar de las maldades con las que a veces se topan, es una persona muy honrada, muy justa, a la que admira también Cervantes, y que también Quijote, y también Sancho admira profundamente a Quijote, ¿no? Pero a la vez le cuida, o sea, ejercen cada uno un papel en el que hay admiración mutua, pero siempre Sancho desde la cordura y Quijote desde esa locura o supuesta locura en la que se halla. Bueno, a lo largo de toda la obra aparecen gran variedad de personajes secundarios, ¿vale?, que llaman la atención por su extremado realismo. El estilo que utiliza, pues es un estilo sencillo, que utiliza un lenguaje llano, que mezcla con el culto, por lo tanto es un lenguaje mixto. Y los 2 protagonistas de la obra irradian estilos muy diferentes, porque si Don Quijote se cree caballero y utiliza un lenguaje arcaico, pues en cambio Sancho utilizará constantemente refranes y deformará las palabras cultas para adaptarlas a su lenguaje, pues eso, de pueblo, llano. Bien, la intención del autor, y esto es muy importante, con esta novela del Quijote, fue la de ridiculizar los libros de caballería. Los consideraba estúpidos y absurdos, y por lo tanto es una continua parodia, donde se satiriza los acontecimientos y los hechos que se cuentan en esas novelas caballerescas. Bueno, vamos a pasar a ver la lírica. En la lírica nos encontramos con 2 personajes muy sobresalientes, que son Góngora y Quevedo, enfrentados entre sí en tanto en lo literario como en su vida. Y vamos a ver el primero, vamos a ver a Góngora. Antes de eso, vamos a decir que la primera generación de poetas del barroco se dedica a elaborar los denominados villancicos, que lo tenemos aquí. Sirven de soporte en la posterior aparición de numerosos poemas satíricos. Digamos que los villancicos es lo que subyace a toda la poesía que luego vendrá de Góngora, de Quevedo y de otros. También aparece el romancero nuevo, también algunos poemas narrativos en los que se tratan temas mitológicos, como por ejemplo la fábula de Galatea y Polifemo de Góngora. Y por último vamos a centrarnos en el autor, el primero que os decía, que es Góngora. Cordobés de nacimiento, un hombre seco, orgulloso, seguro de sí mismo. De sus obras se desprende su carácter contradictorio, ¿vale? Por un lado tiene un espíritu conformista frente a su mundo idealizado, hermoso y fantástico, y por otro es inconformista y se burla de las circunstancias que le rodean. A lo largo de toda su trayectoria se pueden observar 2 etapas, en las que conjuga las 2 corrientes que veíamos, conceptismo y culteranismo. Muchos de los poemas de Góngora son de muy difícil comprensión debido a los recursos literarios del culteranismo. Por eso el autor sabe que su obra es para un grupo reducido de lectores muy cultos y llega a establecer un gran distanciamiento entre el lenguaje literario y el poético, ¿vale? Es muy hermética, es muy difícil a veces de desentrañar. Os hacemos un estudio muy amplio sobre la métrica que utiliza la obra. Diremos que la métrica normalmente se sirve de romances, letrillas, sonetos, octavas y silvas. Son los más utilizados por Góngora en sus obras. Desde su juventud también es importante que digamos que contribuye a la difusión del romancero nuevo, ya sabéis, donde aplica temas como los moriscos, los caballerescos, los mitológicos, los amorosos, sobre todo burlescos. Y también hace algunas letrillas, que son composiciones pequeñas de octosílabos que pretenden ser como un estribillo que va a repetir al final de cada estrofa. En cuanto a su obra, está dividida en poesía satírica y burlesca, amorosa y poesía grave. Ya sabéis, cada una de ellas viene aquí reflejada, y además os ponemos un ejemplo para que sepamos de lo que estamos hablando y lo que estamos estudiando. Aún así, como os digo siempre, lo lógico es que os acerquéis un poco a su biografía, a su obra en general, que leáis alguna poesía para que os hagáis una idea de qué estamos hablando cuando decimos que Góngora era uno de los mejores autores de la época y de todos los tiempos. Bueno,
enfrente, digamos, como contrapartida tenemos la lírica de Quevedo, su gran rival. Este autor va a cultivar los más diversos géneros, ¿vale? Muchos más que Góngora. También tiene un espíritu muy contradictorio, como el anterior autor. Por un lado, desconsuelo por lo que está viviendo y por otro lado, burla ante la sociedad. Su personalidad se dice que estuvo atormentada y que reflejó muy bien la crisis que España sufría durante el Barroco. Además, esto se unía a decepciones personales con la sociedad en la que le tocó vivir y criticaba todo lo burgués. Bien, la prosa y la poesía de Quevedo la tenemos reflejada en la página 134. Escribió, como veis, poemas satíricos, filosóficos, de carácter político, prosa satírica, filosófica y de carácter político. Y luego en poesía también tenemos pues de mucha temática, sobre todo la amorosa, que es la que más nos interesa, y la metafísica, ¿vale? La satírico-burlesca será la más divertida, entre comillas, porque lo que trata es de depravar la realidad de la forma más grotesca posible, a veces incluso pues llegando al terror o llegando un poco a lo escatológico incluso, ¿vale? El estilo, bueno, pues diremos que es un virtuoso del idioma, que ha sabido utilizar el lenguaje en el sentido que más le convenía, tanto para lo serio como para la broma, que siempre se mantuvo en el lado burlesco, en el lado más, pues eso, más oscuro, más satírico, y se centraba sobre todo en cuestiones muy conceptuales. Encontramos en los poemas una gran cantidad de figuras literarias, todas ellas de mucha expresividad, de mucha sonoridad. En sus poemas serios va a tratar de concentrar al máximo las ideas, y en los satíricos pues va a degradar, distorsionar la realidad y bueno, pues eso, quiere llegar incluso a lo grotesco. La métrica que predomina en sus obras es sobre todo la del soneto, aunque también escribió silvas, canciones, epístolas, etc. Bueno, ambos, Quevedo y Góngora, aparecen, como os decía, enfrentados por la forma de entender la literatura, porque se enfrentaba lo ocultista contra lo conceptista, ¿vale? Etiquetas que se colocaron por la crítica literaria del siglo XVII y XVIII. El enfrentamiento entre ambos, digamos que va más allá y más allá, está más centrado en lo personal que en lo literario. Además, Góngora diremos que es más laico, más materialista, mucho más liberal en los usos y costumbres, y en cambio Quevedo, pues es mucho más religioso, habla de la crisis existencialista, de la justicia divina, es decir, que cada uno tiene una corriente de pensamiento y una corriente literaria, y por lo tanto por eso se provocaban esos enfrentamientos que muchas veces, ya os digo, sobrepasaban lo literario. Por último veremos el teatro. El teatro es muy importante en esta época. Ya sabemos que el teatro surge para el pueblo mediante la representación de obras, y en el barroco el teatro popular se sigue cultivando, consigue atraer la atención de muchísima gente, de la realeza también, y lo más característico del periodo teatral de esta época es el nacimiento de la comedia nueva, ¿vale? De la comedia nacional. Lope de Vega, que es uno de los autores más representativos de nuestras letras, representará como ninguno el mundo del teatro. Escribió en todos los órdenes, pero sobre todo escribió obras de teatro. Vamos a ver un poquito de su biografía, aunque no venga en el temario, pero creo que es importante, hay que reflejarla. Nació en Madrid a finales de 1562, aunque hay discusiones acerca de la fecha exacta. También podemos decir que Lope se jactó siempre de su origen, del origen montañés, que veía en la nobleza, se quejó de los estratos sociales, él se creía hidalgo, aunque a veces esa hidalguía estaba más en su imaginación que en los documentos. Y bueno, su vida está plagada de aventuras, de amoríos, llegó a ordenarse incluso sacerdote. Le afectó mucho la muerte de Amarilis, una de sus amores, de sus amadas más importantes. Lope declaró además haber escrito 1500 piezas dramáticas, conservamos 426, o sea, imaginaos la gran producción artística de este autor. Y bueno, cuando murió llegó a ser un personaje tan importante que dicen que a su entierro fue la realeza y que toda la ciudad de Madrid, o casi toda, estuvo presente, de lo importante que era y lo querido que había sido. Además, sus obras triunfaban en el teatro. Se decía, era de Lope, si es de Lope, estaba lleno el teatro, ¿vale? Era un acontecimiento, bueno, pues eso, muy importante. Fue un autor, ya os digo, muy querido, muy integrado y con muchísimo éxito. Las obras, como os decíamos, escribirá alrededor de 1500 comedias,
aunque también es un estupendo prosista. Escribe novelas de los más diversos tipos, como la que comentábamos antes, la Dorotea. Entre sus comedias merece destacar, bueno, hay muchas que merece destacar, pero habrá algunas que os suenen más que otras: El caballero de Olmedo, El perro del hortelano, La dama boba, La buena guarda, en fin, Fuente ovejuna, que es una de las más importantes. Los principales rasgos de la comedia que traerá Lope consigo serán el planteamiento inicial de la trama, la división en 3 jornadas o actos, la intriga, ¿vale? El desenlace final, que suele ser feliz, la diversidad de la acción, alternancia de trágico y cómico. Los temas principales, que también los tenemos aquí en la página 138, pues los más frecuentes serán los históricos, religiosos, costumbristas, de honor y de honra, sobre todo, y las comedias, ¿vale? Comedias caballerescas, pastoriles, etc. También nos hablamos de los personajes de la comedia, del estilo, y por último vamos a ver otro de los autores teatrales, que fue Calderón de la Barca, ya en un periodo más tardío. Nació en el 1600 y, bueno, pues como os digo, aunque era madrileño como el autor anterior, es un hombre de un carácter mucho más pesimista, mucho más sombrío. Son numerosas sus alusiones a la indiferencia y el cansancio ante la vida, ¿vale? Intenta buscar una salida moral, como si la vida fuera un sueño, y es un protector a ultranza de los valores tradicionales. Como veis, es muy diferente a Lope. Son numerosas las obras que compuso y se pueden resumir, pues eso, en varias áreas, en varios grupos: las comedias de enredo, los dramas, los temas de honor y venganza y las obras de temas religiosos. Es muy importante este autor de cara a la creación de los autos sacramentales, que lo veremos ya en el nivel 2. Por último, en cuanto a su estilo, haremos referencia a que, bueno, tiene 2 épocas por las que pasa. Una en la que está influenciado claramente por Lope de Vega, y otra, la segunda, en la que es más Calderón, más auténtico, es la de mayor madurez, en la que ha perdido ya esa influencia de Lope. Hay mucha más presencia de lo ideológico y lo simbólico, y por lo tanto su forma de hacer comedia pierde la espontaneidad típica de Lope. Es mucho más meditada, más reflexiva, elimina la naturalidad y trata temas mucho más profundos. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema. Ya sabéis, os recomiendo que os acerquéis, por lo menos, si no es en la totalidad, sí algún fragmento de estas obras, y así podáis entender de lo que estamos hablando, ¿vale? Entender un poquito la obra de estos autores. También las biografías, son muy interesantes y están a nuestro alcance en internet para que las leamos y veamos un poquito cómo podemos entender mejor el autor que estamos estudiando. Pues nada, con eso hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos la siguiente semana en este nivel 1. Cualquier cosa que necesitéis me la preguntáis.